Es súper mágico porque tú primero partes con estos residuos orgánicos, haces esta mezcla, la receta, con seco, con fresco. Y tú inmediatamente ya a la tarde tú ya ves cómo se genera un calor. Empieza a llegar la vida, cómo empiezan a llegar algunos microorganismos que biodegradan esto. Bueno, aquí se hace la recolección puerta a puerta de la materia orgánica. Posterior de eso, el camión ya termina su recorrido, llega a la planta, es pesado, entrada y salida, llega al galpón, se descarga y los operarios empiezan a hacer la reclasificación para separar cualquier cosa que no corresponda a la materia orgánica vegetal. Posterior a eso, pasando ciertos días, depende de su temperatura, pasa a la máquina volteadora para ir cíclicamente avanzando con el proceso. Y así vas en el tiempo cuando de repente en 3, 4 meses tú ya ves tierra. Tú ya ves tierra. Y ese proceso, uno de repente piensa que la gente no lo entiende. Pero la gente en el campo sí lo entiende, y lo entiende mucho mejor que todos nosotros. Bueno, esto partió hace algún tiempo, digamos, en discusiones con el gobierno regional para promover, ¿no?, el mejor destino que tienen las basuras domiciliarias, ¿no? Y ya conocíamos la experiencia que tenía la comuna de Santa Juana en el reciclaje de su basura domiciliaria de una forma mucho más efectiva. Dimos cuenta que en Santa Juana había un tremendo potencial para lo que es la valorización de los residuos orgánicos. Existe una planta que hace reciclaje y además compostaje. Pero veíamos también de que faltaba un poco de mecanización, un poco más de tecnología. Teníamos que tener un grupo multidisciplinario, una problemática que no puede ser trabajada sola en una especialidad. Por lo tanto, hubo de distintos índoles, desde ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, periodistas, ingenieros industriales. Bueno, yo llegué por invitación de la colega Patricia González de Ciencias Ambientales. Ella tenía una gran iniciativa, un gran proyecto de poder mejorar la calidad del compost en la comuna de Santa Juana. Bueno, fui invitada por Patricia González a trabajar en este interesante desafío que consiste en dejar un piloto instalado de producción de compost que nos permita obtener compost de calidad de acuerdo a la norma chilena 2880. Yo recibo una llamada de la profe Pati, de la profesora Patricia, y me dice que habían buenas noticias porque se habían adjudicado un FIC para ayudar y mejorar el tema de calidad de la planta de compostaje de Santa Juana. Y yo siempre estuve interesada en esos temas, en los temas de valorización de residuos, de las partes agro, ¿cierto? Bueno, sí, nos tuvo carente de dificultades este proyecto entre el 2022 a ahora. Nosotros tuvimos que, nos pasó que el incendio del 2023 en la comuna de Santa Juana. Y hay algo que a mí siempre me quedó en la mente, que el mismo día que empezó todo el incendio, hacía un calor terrible, eran como 40 grados. Nosotros teníamos un termopar con el que nosotros medimos la temperatura de las pilas, y a temperatura ambiente marcaba 40 grados. Era terrible. Y la gente ya sabía que se venía un incendio. Estábamos en las primeras partes, nosotros partimos en agosto, el incendio fue en febrero. Logramos en una primera instancia levantar el diagnóstico, que era lo más importante. Vimos los modos de operar, pero hasta ahí nomás llegamos porque después quedamos sin nada. Y el panorama era terrible, tú no te imaginas que era un incendio, tú pensabas que estabas en la nieve. Era todo blanco, todo ceniza, todo ceniza. Y cuando llegamos a la planta, las pilas estaban prendidas. Yo estaba de vacaciones, estaba el equipo técnico trabajando acá cuando sucedió el incendio, y la encargada de la planta fue, dentro de toda su angustia de que se estaba quemando las cosas, dijo: profe, echémosle para adelante porque nosotros vamos a empezar a aprender de ustedes y vamos a empezar de cero. Pero ahí fue clave Anita, que ella dijo: no, acá hay una oportunidad para empezar de cero. Entonces eso a nosotros nos dio toda la fuerza impulsora, y el equipo logró levantarse. El galpón de compostaje tuvo unos pequeños deterioros en los pilares. Afortunadamente no fue grave, pudimos seguir funcionando.
Y el FIC también nos está ayudando en esa materia de volver a echarle a andar, porque claramente tuvimos que detener el servicio y comenzar desde cero otra vez, porque toda la producción de un año se perdió. Creo que finalmente también demuestra la enorme capacidad que tiene la comuna y los equipos de trabajo nuestros en reconstruirnos, ¿no es cierto?, en esta capacidad que se llama de resiliencia, de resistir estos golpes de una forma bastante ejemplar. Fue un proceso colectivo que se generó súper bonito y súper íntimo a raíz de todos estos problemas. El trabajo se convirtió en un trabajo principalmente en hilera, donde una de las cosas hito que fue fundamental fue la llegada de una máquina volteadora. Esa máquina volteadora hace el volteo, hace la oxigenación adecuada y además humecta, dos cosas que son fundamentales dentro del proceso de compostaje. Con la compra de maquinaria especializada se pudo aplicar de forma más homogénea agua, y no solamente agua, sino permitir un volteo mucho más homogéneo de la pila, lo que hizo que los procesos se acortaron bastante. Nos vino a solucionar un problema de tiempo que teníamos con la máquina que teníamos antes, que tampoco era la ideal para el compostaje. Nos demorábamos entre 2 a 3 horas, lo que ahora la volteadora lo hace en menos de 5 minutos. También fue afectado el invernadero, que en el fondo recibía todos el producto de la planta de compostaje para hacer las pruebas con las hortalizas. Por lo tanto, el proyecto en esa instancia fue bien alterado, pero eso no mermó las ganas del equipo para poder continuar. En el invernadero se plantaron, se hicieron bancales con y sin compost, demostrando que el crecimiento de aquellos productos que estaban con compost tenían un volumen, un tamaño, de hecho tamaños muy grandes, y que fueron muy bien valorados por los agricultores. Bueno, la idea de un invernadero surgió acá para poder desarrollar el componente educativo a la comunidad, mostrar cómo se puede utilizar el compost para poder cultivar, el uso de bancales, entre otras técnicas agrícolas, y además para poder comparar los beneficios del compost versus un suelo que no tiene compost. Veías como un macetero sin compost, tenía una plantita súper chiquitita, sus hojas amarillas, y tenías un macetero con compost, una planta súper grande, fuerte, brillosa. Se estableció un invernadero en donde en la actualidad se están produciendo cultivos hortícolas con el mismo compost de la planta, lo que ha servido como una sala de clases, y va a servir en este curso también para que los agricultores vean, aquilaten y vean con sus ojos y con sus manos que es verdad y que es posible hacer las cosas de esta forma. Pudimos capacitar al público en general, hicimos talleres en el Liceo Nueva Zelanda, que nos abrieron sus puertas en muchas ocasiones, donde nosotros pudimos capacitar a los ingenieros, a los técnicos agrícolas que ahí están, a la comunidad en general, y además hicimos una capacitación a 30 agricultores de la zona, pero no eran cualquier agricultores, eran agricultores que tenían un potencial de réplica en sus localidades de los aprendizajes. Enseñarle a mi grupo que tengo ahí, que somos puras mujeres, dueñas de casa y trabajamos en el campo. Y para mí fue muy interesante el haber aprendido a hacer el compostaje, a utilizar los residuos orgánicos que tenemos en el campo, que son muchos. Me he sentido realizada al tener los conocimientos, al conocer también el grupo importante de las personas que nos han apoyado en esto, las profesoras. Como se dice, se ha armado un lazo de aprendizaje y de amistad. Yo creo que hay varios aprendizajes que llevan iniciativas con esto. Nosotros en la universidad partimos trabajando en laboratorio, ¿no? Partimos más bien trabajando hacia adentro, ¿no? Y esto nos empieza a abrir una ventana de oportunidades en el trabajo con las comunidades, donde nosotros también aprendemos desde las comunidades. La tercer componente tenía que ver con un modelo de negocio, ver cómo Santa Juana podía de alguna manera establecer, ver cuáles eran los mecanismos para poder vender este compost y poder tener alguna entrada económica
porque en estos momentos la planta lamentablemente todos los años para sus costos de operación tiene que depender de apoyos de terceros. Las normativas con las que se regulan los municipios en realidad son nada flexibles en este tipo de acciones que pudiera realizar, ¿cierto? Si bien hay llamados concretos a los municipios de reciclar, ¿cierto? De disminuir la basura, tanto orgánica como inorgánica, se han realizado planes, mucho diagnóstico a lo largo del tiempo, etcétera, no se ha ido flexibilizando la normativa. Y eso es una barrera para los municipios, quienes por ley no pueden vender este tipo de productos que pueden generar. Hay que buscar otras alternativas dentro de las factibles que nosotros vimos, desde producir y vender, ¿cierto?, hasta externalizar esto y venderlo. Hay algunas que son más factibles, como las concesiones, ¿cierto?, y trabajar bajo el modelo de concesiones para que un tercero se haga cargo de esto. El compost se mide o se rige bajo una norma chilena de compostaje en el cual hay que velar por varios parámetros que tienen que ver con el nivel de materia orgánica, el pH, contenido de metales traza, y a través de este proceso se pudo hacer un compost de alta calidad para beneficiar a los vecinos y las vecinas de la comuna de Santa Juana. O sea, 4 pruebas piloto, pero cada una fue dándonos enseñanza para la siguiente, y la cuarta al final es la técnicamente y cómo se tiene que trabajar. En la primera tuvimos los aprendizajes, ya que no podíamos trabajar en pilas, sino que en hileras. La segunda no podíamos seguir trabajando en manual y teníamos que trabajar con la volteadora. En la tercera llegó la volteadora. Entonces, esos 4 modos o prepilotos nos dieron al final el modo cómo se debe operar esta planta en Santa Juana. Y además se logró ver cuál era la proporción básica entre carbono y nitrógeno, entre la materia, lo que es la materia húmeda con respecto a la materia seca. Y la proporción más óptima que nos dio es de 1:1, es decir, 1 de material húmedo por 1 de material seco. Ese fue el gran aprendizaje. Bueno, las grandes lecciones que nos deja el trabajo que ha desarrollado la Universidad de Concepción, obviamente realizar un buen control y una buena planificación de los trabajos, de las mediciones, ser más meticuloso con el tema de los registros, con el tema de los procesos productivos, ¿cierto? Destinar el mayor esfuerzo, digamos, en ser eficiente en los procesos, porque eso va a ir todo en pos de minimizar los costos operativos, que es una de las grandes dificultades que tenemos como planta municipal. Nos vamos muy contentos con los resultados, se logró con éxito los objetivos, ¿ya? Pero aquí hay muchas más oportunidades tanto como para la educación, la concientización, el acompañamiento. Yo creo que se queda con un mejor compost, con una estrategia para poder darle sostenibilidad a la actividad de reciclado de la materia orgánica, pero también nos quedamos con la necesidad de colaborar más, de que esta iniciativa no solo tiene que ser de Santa Juana, tiene que ser de la región completa, ¿ya? Y por lo tanto aquí hay una tarea para el futuro gobierno regional, hay una tarea también para nosotros en la universidad en diseñar más y mejores sistemas de reciclaje, de recolección, de comunicación a la comunidad, porque acá, sin la comunidad, estos procesos no funcionan. Le tengo mucha fe a Santa Juana y espero que siga siendo el referente nacional que es.